Buenos días, docente y compañeros. Junto con saludarles, daremos inicio a nuestra presentación del Laboratorio 1 de propiedades de los áridos gruesos y finos. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Boris Herrera, Gonzalo Lavín y quien le habla, Norma Marsal. Para iniciar la presentación y de acuerdo al marco teórico solicitado, podemos definir de manera aleatoria. Muestra gemela. Es el conjunto de dos o más fracciones de muestra simple o compuesta, obtenida de los cuartos opuestos de la reducción del cuarteo final. Muestra de yacimiento. Es la muestra representativa del árido en su sitio de depósito natural, no sometido a tratamiento alguno. Porcentaje acumulado que pasa por un tamiz. Porcentaje en masa de todas las partículas de menor tamaño que la abertura de un determinado tamiz se calcula como la diferencia entre el 100% y el porcentaje acumulado retenido en ese tamiz. Y porcentaje parcial retenido en un tamiz, que es el porcentaje en masa correspondiente a la fracción directamente retenida en un determinado tamiz. Bueno, en cada laboratorio tenemos materiales, equipos y elementos. Como primer equipo tenemos la balanza, la cual tiene que tener una precisión mayor o igual al 0,1%. El siguiente es el tamiz, que es un utensilio que se utiliza para la separación de la materia. Tiene que tener marco metálico, su tela es de alambre y incluye su propio receptor y tapa. Después tenemos el horno. Este sirve para deshidratar el árido y tiene que tener la particularidad de un sistema de circulación de aire bastante bueno. La espátula tiene diversos usos. Es formado por una lámina de metal y con una forma triangular. El receptor para secado es el que retiene el árido tamizado. Después tenemos el tanque de agua. Este se utiliza mucho para obtener el porcentaje de absorción de algún árido. El canastillo para muestra, el recipiente para pesaje, que este elemento se utiliza como una superficie para retener los áridos. Y como último elemento tenemos la brocha, que se utiliza para la limpieza de ciertos sectores. Como toda área de trabajo, debemos de obedecer las medidas de seguridad que tienen como finalidad de prevenir los accidentes del trabajo y enfermedades ocupacionales. Dentro de estas medidas de seguridad, debemos realizar las actividades de acuerdo a los procedimientos de trabajo seguro, protocolos o instructivos establecidos por el laboratorio, realizar inspecciones y mantenciones a máquinas, equipos y herramientas a utilizar, y por último, y también importante, el uso de los elementos de protección personal, que son considerados como la última medida jerárquica de la prevención de riesgo. Dentro de estos elementos de protección personal tenemos la protección respiratoria, protección de manos, protección de pies, protección visual y por último, la ropa de trabajo. Bueno, vamos con la descripción del procedimiento. Los conceptos obtenidos aquí vienen a partir de la norma chilena 165 y la norma chilena 164, que establecen los procedimientos de extracción y preparación.
lo primero que tenemos que hacer es el procedimiento de extracción, el cual proviene desde los yacimientos. De aquí se saca la materia prima. Y tenemos 3 tipos de yacimiento. El con frente descubierto, que aquí se muestra una faja vertical que deriva de la explotación. Tenemos el yacimiento sin frente descubierto. De aquí se pueden sacar la muestra a través de los pozos de prueba o de sondaje. Tenemos el siguiente, que es el yacimiento de material suelto, el que está expuesto al medio ambiente. La preparación de la muestra, primero tenemos que hay que mezclar la muestra, así es como se puede ver en la imagen. Está la muestra en forma circular y mezclada, y siempre debe ser sobre una superficie horizontal. Lo siguiente que tenemos que hacer es una reducción. Lo que hacemos es reducir el tamaño de la muestra. Para esto existen 2 métodos según la norma chilena 164. Nosotros escogimos aquel método que vimos en un ramo anterior a este y que pudimos ejercerlo en el taller de ayer. Entonces, lo primero que se hace con respecto a este primer método es que se extiende el círculo de la muestra dando un espesor uniforme, como se puede ver en la imagen. Después se divide en 4 partes mediante 2 diámetros perpendiculares, que es el fierrito que sale ahí en la primera imagen y se ve mejor en la tercera. Se separa el árido correspondiente en 2 cuartos opuestos y se limpia el lugar, como se puede ver claramente en la tercera imagen. Se repite el procedimiento con los 2 cuartos siguientes hasta que se obtiene el tamaño de la muestra el cual ha sido pedido. Después de esto, llega al laboratorio. Aquí se selecciona un juego de tamices, específicamente con la materia a ensayar, dispuesto según abertura decreciente. ¿Qué significa que sea decreciente? Es de mayor a menor. Y se monta sobre un depósito receptor provisto de una tapa, como hablamos anteriormente sobre los materiales. Bueno, existen 2 formas de tamizado, que es el tamizado mecánico y el tamizado manual. El tamizado mecánico es a través de instrumentación. Eso está mucho más programado. Y la del tamizado manual. Daré una breve descripción de un tamizado manual para que se pueda entender mejor. Se sostiene con una mano el tamiz y con una cierta inclinación, y con la otra mano se dan repetidos golpes, girando el tamiz a la misma vez cada 25 golpes. Cumpliendo el ciclo, se debe pesar el material retenido en cada tamiz. Después de efectuar este proceso, ya sea mecánicamente como manualmente, se sigue con el pesaje. El que tiene como un objetivo determinar la masa recogida en cada tamiz y la masa recogida en el depósito. Llegado a esto, obtenemos una expresión de resultado que se basa en el siguiente reglamento. Se registra la masa total, es decir, se registra el 100%, que se obtiene de la sumatoria de las fracciones de la masa retenida y del depósito. Si por alguna casualidad no se llega a cumplir según la norma chilena 165 y 164,
El ensayo se efectuará otra vez, se debe efectuar otra vez y con otra muestra. En esta tabla de granulometría de los áridos gruesos muestran en el lado izquierdo los tamices, los tamaños de los tamices en milímetros, que son los tamaños máximos que pueden pasar a los áridos. Y en el lado izquierdo muestran los porcentajes máximo o mínimo que pueden pasar los áridos a través de esos tamices y lo que retienen. En la norma 163 de 2013 muestran un gráfico, que son los áridos combinados que se recomiendan para dosificación con un máximo de 38.1 milímetros en el tema de los áridos gruesos. Y está clasificado por zonas y muestran los máximos y los mínimos de granulometría para cada uno de esos tipos de construcción. El porcentaje de la humedad es la proporción porcentual entre la fase líquida del agua y la sólida del árido. Esta será la fórmula básica para sacar el porcentaje de la humedad, que es el porcentaje de humedad es igual al agua dividido por lo sólido multiplicado por 100 y se va a sacar el porcentaje. Para obtener este resultado tenemos que tener el siguiente procedimiento. Se tiene que pesar los áridos en su estado húmedo. Luego se secará en el horno las muestras entre las temperaturas 110 grados Celsius más o menos 5 grados hasta que su peso sea constante aproximadamente entre 12 a 16 horas. Se procederá a pesar nuevamente las muestras del árido en su estado seco y tomando todos estos datos se proceden a hacer la fórmula para sacar la humedad de la muestra, que es el porcentaje. Y con este dato tenemos tres resultados, que es el árido en su estado húmedo, en su estado seco y el resultado de cuánta agua tenía estas muestras. Porcentaje de absorción. La absorción del agua es aquella que nos indica para llevar un árido seco al estado saturado superficialmente seco. El porcentaje de absorción se obtiene a través de la siguiente fórmula, presentada en la diapositiva. Para llevar a cabo este porcentaje se debe realizar la extracción de muestras de acuerdo al procedimiento antes nombrado, en donde la muestra de la grava debe ser homogeneizada, las partículas que son mayores a 4,75 milímetros se deben eliminar, la muestra se debe lavar para extraer el polvo superficial o cualquier sustancia adherida en sus poros, se debe secar la muestra al horno hasta una masa constante, luego se debe enfriar entre 1 a 3 horas a temperatura ambiente y antes de utilizarla se debe sumergirla en agua entre 4 y 24 horas. Para continuar con la obtención y registrar los valores de B y C, se debe realizar dos tipos de pesadas de la muestra de acuerdo a las siguientes condiciones. Para obtener el valor de B, se debe extraer la muestra del canastillo, se deja en una bandeja con un paño húmedo absorbente, se hace rodar el árido y se seca la superficie hasta que desaparezca la película visible de agua adherida. Aquellas partículas que poseen mayor dimensión se deben de secar de manera individual. Se debe mantener el árido cubierto por un paño húmedo para evitar que se evapore el agua que posee en sus poros. Por último, se debe pesar al aire ambiente aproximado a 1 gramo. Este proceso se denomina como pesada al aire ambiente del árido saturado superficialmente seco. Y por último, para obtener el valor de C, la muestra anterior se debe dejar secar hasta obtener su masa constante en un horno en una temperatura entre 110 grados Celsius más o menos 5 grados Celsius. Se deja en un contenedor para que se enfríe a temperatura ambiente hasta obtener una temperatura aproximada de 50 grados Celsius, es decir, una temperatura aceptable al tacto. Luego se debe realizar la pesada aproximando 1 gramo. Este proceso se denomina pesada al aire ambiente del árido seco y se obtiene el valor C.
Estos dos valores se llevan a la fórmula y se obtiene el porcentaje de absorción. Bueno, hemos llegado a la densidad aparente. Por un lado, tenemos la densidad aparente suelta del árido grueso y por el otro, la densidad aparente compactada del árido grueso. Para ello, tenemos que ejercer cierto procedimiento, el cual no varía mucho entre árido grueso y árido fino, y la única diferencia es el molde. ¿El por qué? Porque el volumen del árido grueso es mucho mayor que el volumen del árido fino. Como ustedes pueden apreciar en la diapositiva, hay un cierto parámetro, el cual es el calibrar el equipo, el cálculo de volumen del molde y el depósito del material, que en ambas, tanto en aparente compactada como en aparente suelta, se ejercen de la misma manera. Primero debemos calibrar los equipos para su correcto funcionamiento. Como segundo, debemos calcular el volumen del molde a utilizar. Y como tercero, debemos depositar el material. ¿Qué significa esto? Que se toma la grava y se introduce al molde de manera cuidadosa para que las partículas se acomoden sin aumentar la densidad. Como ítem siguiente, tenemos el rodado de varilla para la aparente suelta y el de compactación para la aparente compactada. El rodado de varilla, ¿qué significa esto? Que al llenar el depósito hasta el desborde, se quita el árido sobresaliente utilizando el rodado de la varilla, removiendo cualquier gramo que impida el rasado. Como compactación, para una densidad aparente compactada, debemos emparejar cada capa y compactar mediante 25 golpes uniformes y repartidos, evitando dañar el fondo. Después debemos eliminar el exceso de árido empleado. Y como último punto, tanto para la densidad aparente suelta y la densidad aparente compactada, debemos determinar y registrar la masa en kilogramos del árido compactado y la medida volumétrica con una precisión del 0,1%. Esta es nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.